Bienvenidos y bienvenidas a un Filtro Podcast, a este nuevo episodio, ya episodio número 9, ya van pasando las semanas, así que como siempre les digo, estoy muy feliz de poder estar acá disfrutando, poder grabar esto y poder preparar todo lo que vamos compartiendo, así que les quiero invitar a que puedan compartir el episodio con sus amigos, con sus familiares, si estás viendo a través de YouTube o escuchando a través de Spotify, realmente espero que esto te pueda ayudar, pueda ser de compañía, a veces, no sé, pueden estar viendo en la casa el episodio o pueden algunos estar caminando y escuchando el episodio. ¿Por qué lo digo? Porque yo al menos así consumo los podcasts. Muchas veces voy manejando en el auto o voy caminando y voy escuchando, o a veces estoy acostado y estoy escuchando episodios. Realmente me encanta mucho este formato, así que espero que también ustedes lo puedan estar disfrutando. Y el episodio del día de hoy se titula Interpretando Sueños. Y creo que es la primera vez que tengo el título antes de grabar el episodio, por eso lo estoy diciendo, Interpretando Sueños. Y quiero leer en Génesis capítulo 45, versículo 5, y dice así: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y si tuviera que contarle un poco mi historia, pero no toda mi historia de vida, con respecto a los sueños, porque todos hemos soñado, ¿cierto? Algunas cosas y sobre todo cuando somos pequeños queremos proyectar la vida, ¿cierto? Y muchos de nosotros, y creo que la mayoría, nos gusta el fútbol y yo muy fanático del fútbol. Entonces yo lo primero que quería hacer cuando pequeño era ser futbolista. Ese era mi sueño. Y veía mucho fútbol en la tele, jugaba un montón, toda la tarde. O sea, me tenían que entrar a la casa porque jugaba toda la tarde fútbol. O sea, me encantaba el fútbol. Y hasta el día de hoy me encanta, solamente que ahora no le dedico el tiempo que le dedicaba antes. Pero ese era uno de mis sueños. El otro sueño que puedo contarles es que a los 7 años de vida, mi papá me pasó una guitarra y me enseñó a tocar guitarra y yo fascinado con la guitarra, o sea, no soltaba la guitarra. Y yo me imagino un niño que tiene su peluche favorito. Bueno, yo no tenía un peluche favorito, yo tenía una guitarra que abrazar y me acuerdo porque yo hasta me quedaba dormido en la noche tocando guitarra. Yo dormía en una litera con mi hermana dormía abajo, yo dormía arriba y más de alguna vez me quedaba dormido y la guitarra sonaba así, ¡pah! Sonaba fuerte, porque fascinado con la guitarra, me encantaba la guitarra. Y de hecho, ya esto aquí me van a llamar loco, pero yo soñaba con las notas. O sea, quería aprender a tocar alguna canción en la iglesia y no me la sabía, no sabía hacer todas las notas, pero yo me acuerdo que soñaba con el acorde que supone que debía ir, o sea, a ese nivel. Y desde pequeño, siempre uno de mis sueños fue ser músico. Y estudiar música y dedicarme a la música y ser un músico profesional y todo eso. Y con los años, la verdad es que ninguno de los dos sueños se cumplió, porque nunca fui futbolista y tampoco nunca fui músico profesional. De hecho, así, resumiendo la historia, estuve viviendo con mi papá en España por 4 años y una de las razones por la que me fui de España y me volví a Chile fue para estudiar música, porque me fui dando cuenta que no podía ser quizá músico profesional de sesión, ser un guitarrista profesional, por decirlo así. Así que me encantó la producción musical. Descubrí, en ese tiempo no había ni inteligencia artificial ni nada, así que al menos no estaba abierto para todos. Así que descubrí escuchando discos de bandas que me gustaban y leía el productor tanto. Me acuerdo que el productor de moda era Kiko Cibrián. Kiko Cibrián era el productor musical de todas las bandas que estaban sonando en la radio y siempre estaba ahí Kiko Cibrián. Y yo decía, yo quiero ser como Kiko Cibrián. Así que me vine de España a Chile con la idea de estudiar producción musical. Dije, ya, si no voy a ser músico profesional, entonces quiero ser productor musical. Y resulta que no estudié producción musical. el mismo año que tenía que decidir qué carrera estudiar, en vez de estudiar producción musical, decidí estudiar ingeniería comercial. O sea, no tiene nada que ver. Que sería
para el que no conoce la ingeniería comercial, que al final en Chile yo creo que de las carreras más famosas, porque hubo un tiempo que fue el boom, estuvo de moda y de hecho yo entré a estudiar ingeniería comercial cuando estuvo de moda, donde tiene asignaturas de administración de empresas, de marketing, recursos humanos, finanzas, ¿cierto? Y una de las razones por la que entré ahí fue, en primer lugar, porque todos estaban estudiando, porque se suponía que había mucho campo laboral. Y por otra parte, yo dije, debe ser muy difícil vivir de la música en Chile. Entonces quiero estudiar algo que me permita emprender, quizás en la música, pero ya con conocimientos de empresa, de emprendedor, ¿cierto? De administración y de todo lo demás. Y resulta que podría decir que esos sueños de pequeño fracasé, o sea, rotundamente. O sea, no, yo no soy el ejemplo de hecho, este episodio no se trata de persigue tus sueños hasta que los cumplas. Y perdóname si esto te molesta, porque sé que incluso dentro de la iglesia muchas veces también instamos a las personas de que luchen, de que cumplan sus sueños, que trabajen por los sueños, ¿cierto? Pero la verdad es que en paralelo a esto, mientras estudiaba ingeniería comercial en mi iglesia, surgió una necesidad que era que no había grupo de jóvenes. Entonces me empezó a interesar mucho esta parte que yo personalmente nunca había vivido. Siempre había asistido al grupo de jóvenes, pero yo nunca había liderado en un grupo de jóvenes. Entonces tuve un año siendo parte del equipo que conformó una nueva generación del grupo de jóvenes en la iglesia. Y ese primer año fui parte del equipo y al segundo año hicieron elecciones, así con votación y todo, y quedé como el líder, el presidente, el coordinador de este equipo. Y resulta que en ese intertanto, mientras yo estaba en la universidad, Dios me empezó a inquietar con respecto a esto, hasta el punto de que tenía una carga muy grande con los jóvenes. Y era una de las cosas que se empezaron a tomar mi agenda de día a día. O sea, yo si me preguntara a alguien qué hacías tú en el 2015, 2016, mi rutina era estudiar y estar preparando actividades para los jóvenes. Y en tercer lugar, entré al Instituto Bíblico, me acuerdo, en ese tiempo. Y esas eran las 3 actividades principales y por cuarta conocí a la Javi, así que estaba pololeando, así que tenía esas 4 actividades principales. Y totalmente podríamos decir que alejadas de esos 2 sueños que tenía cuando pequeño. Sin embargo, en paralelo a ese estudio de la universidad, que donde uno podría decir, no, es que fracasé con los sueños porque estoy estudiando una carrera que no era parte de mis sueños, ¿cierto? Resulta que hubo un llamado en mi interior, que empezó a crecer, que se empezó a avivar. Y la verdad es que, como les decía hace un rato atrás, no soy el ejemplo yo no creo que no tengo autoridad para decirle a alguien, no, dale, cumple tus sueños porque yo lo pude, ¿no? Porque no soy no soy la persona que cumplió su sueño de pequeño, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo por ahí, por el año 2015, justo estaban en esas crisis, porque me pasaba constantemente. O sea, estoy estudiando una carrera que nunca soñé estudiar, podría haber estado estudiando producción musical, podría haber estado estudiando para ser músico. Y me acuerdo que preparé este mismo episodio, pero escrito con 2 líneas nomás, porque no escribía muchas cosas, pero preparando esta idea de acerca de los sueños de Dios. Resulta que me pillé con un estudio que me llamó tanto la atención. Imagínate, en 2015 me pillé con este estudio del Instituto Superior de Rendimiento de Kenexa. Así que lo voy a leer un par de líneas, así que ténganme paciencia. Que dice que en el 2011 este Instituto de Superior de Rendimiento reveló los datos arrojados por un estudio realizado a este respecto en el que participaron 1.100 personas de todos los rangos de edad. La investigación pretendía establecer si la mayoría de los adultos están en los puestos de trabajo de sus sueños. Y según publica en un comunicado, la encuesta realizada constató que aunque casi el 60% de los encuestados sentía pasión por su carrera actual, la gran mayoría de ellos admitió no haber llegado a cumplir sus sueños. Esta situación genera en ellos una sensación de frustración. O sea, en resumen,
Este instituto que se dedica principalmente a abrir puestos o ayudar a empresas que abran sus puestos de trabajo, a poder reclutar personal, ¿cierto? Este mismo Instituto Superior hizo esta encuesta y constató que la mayoría de las personas, que algunas sí les gusta lo que trabajan, pero la mayoría no cumplieron sus sueños desde pequeños. Incluso hablaba el director de marketing y decía que que a los niños se les pregunta qué quieren ser cuando crezcan antes de empezar la escuela. Y las respuestas más comunes son ser médico, maestro, astronauta, la clásica ser estrella de rock. Cada uno de estos trabajos parece alcanzable cuando tienes 5, 10, hasta 15 años. Sin embargo, según los resultados que ellos pudieron obtener, y ojo con esto, solo el 16% de las personas está viviendo actualmente su sueño de infancia. ¡Wow! Entonces, 16% creo que es un porcentaje tan bajo de personas que podríamos decir privilegiadas que viven de sus sueños de infancia. Entonces ahí pueden meter a futbolistas, pueden meter a astronautas, pueden meter a médicos, pueden meter a músicos, a cantantes, y solo el 16%. Y el versículo que leí al inicio en realidad es el final de una historia corta que podríamos contar, que es la historia de José. José el soñador, ¿cierto? Y todos hemos escuchado alguna vez esta historia de José, que era el menor de sus hermanos, que era el favorito de su papá Jacob, ¿cierto? ¿Y qué pasó con José? José tuvo sueños. José tuvo sueños y en este caso tuvo 2 sueños. Y ambos sueños tenían que ver con que, o al menos lo que él dijo, o lo que interpretaron sus hermanos, mejor dicho, ambos sueños tenían que ver con que se iban a arrodillar ante él, de cierta manera. ¿Eso qué provocó en su familia y en sus hermanos que ya sabían que él era el favorito del papá? Bueno, provocó mucha envidia, al punto que quisieron vender a José. Y de hecho, si ellos pudieran haber matado a José, lo hubieran matado. Pero ellos mismos dijeron, ¿pero qué sacamos con matarlo? Mejor vendámoslo y digamos que se murió por ahí. Y resulta que lo vendieron y José llega al lugar y resulta que se topa con el jefe de seguridad de Faraón, que se llamaba Potifar. Entonces, la Biblia dice que cayó en gracia ante los ojos de Potifar, y Potifar como que lo arropó, lo aguachó, lo llevó para su casa, le dijo, José, esta es mi casa, quédate conmigo, tú administrala. Y me gusta porque la Biblia dice que Potifar solamente él quería preocuparse de qué era lo que iba a comer. O sea, a ese punto de confianza le estaba dando a José, ya tú llega a la casa y tú administrala. Sin embargo, en primer lugar, ya, que te vendan ya es un problema. O sea, tuviste sueños y que te vendan ya es un problema. En segundo lugar, por mucho que te dejen en un lugar de confianza, que es la casa de Potifar, resulta que la esposa de Potifar se le empieza a insinuar sexualmente a José. Entonces, Josué no cae en la tentación y es más, José huye de la tentación, y en esa huida la esposa de Potifar lo acusa de acoso. Y resulta que Potifar se enoja, obviamente, y dice, ¿qué se cree este hebreo que viene a hacer esto acá a mi casa y viene a tratar así a mi esposa? Así que encarcélenlo. Y encarcelaron a José. Estoy resumiendo la historia así en un par de minutos. Y resulta que en la cárcel a José le cae bien a la persona encargada de los presos. Y esta persona encargada deja a cargo a José de todos los otros presos. Y resulta que dentro de los presos que habían en la cárcel estaba el jefe de los coperos del rey y estaba el jefe de los panaderos de Faraón. Y resulta que estos dos tienen sueños y José, ¿qué es lo que hace? Interpreta los sueños de estas dos personas. A uno le dice que te van a sacar de acá en 3 días más, al otro le dice lo mismo, al del panadero, pero al panadero le dice, pero a ti te van a matar. Y resulta que lo único que les pidió José es que cuando salgan de acá, acuérdense de mí, sáquenme de la cárcel.
Y pasó que salieron de la cárcel, el panadero murió, el jefe de los panaderos, perdón, murió, y el jefe de los coperos sobrevivió, era parte del sueño, ¿cierto? Pero no se acordó de José. Entonces José siguió en la cárcel hasta que Faraón empezó a tener sueños y resulta que el jefe de los coperos se acordó de José y dijo, oye, pero yo conozco un hebreo que estaba en la cárcel, que me caía bien, que interpretó mi sueño. ¿Por qué no lo intentamos? Así que llamaron a José y José interpretó los sueños de Faraón. Y a Faraón, y él dijo, y tú lo puedes leer, está en Génesis, donde dice, ¿dónde vamos a encontrar a otra persona tan sabia como este varón? Así que te voy a nombrar segundo después de mí, y tú vas a estar a cargo de todo. Y nadie se va a mover sin que tú sepas, nadie va a tomar una decisión sin que tú sepas. Entonces, toda la historia de José es desde que tiene estos sueños, desde que es vendido, desde que es acusado injustamente, hasta que es encarcelado y hasta que es nombrado segundo después de Faraón, el administrador. Y resulta que pasa el tiempo y una de las interpretaciones de los sueños de Faraón era que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y resulta que cuando vinieron los 7 años de escasez, empezaron a venir todas las personas de todas las partes y dentro de todas estas personas estaba la familia de José, fueron a donde estaba José y fueron sus hermanos. Y José los recibió. Y aquí hay una parte muy larga que José los reconoce, pero no se quiere revelar a ellos. No les quiere decir, oye, pero yo soy José, al que ustedes vendieron. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los ayuda y se enteró que había un hermano más pequeño que había nacido, que estaba allá, y les pide que vuelvan con ese hermano más pequeño. Cuento corto, vienen por segunda vez sus hermanos y resulta que José ya no aguanta más. Ya no aguanta más y de hecho empieza a llorar, empieza a gritar, porque su corazón estaba pero al 100% en emociones porque sus hermanos habían vuelto, pero ellos no sabían que José era la persona que estaba al frente de ellos. Y ahí es donde les dice, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Qué loco, ¿no? Qué loco la historia de José cuando hablamos de sueños. Porque algo que quisiera rescatar de esto, de que cada una de las situaciones que vivió José, la Biblia dice que y Jehová estaba con José. Jehová estaba con José en todo momento. ¿Y por qué quiero rescatar esto? Porque este es el fundamento, como los episodios anteriores, este es el fundamento y la respuesta de todo lo bueno que le va pasando a José en el camino. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y eso permitió que cayera en gracia ante los ojos de Potifar. Jehová estaba con José. Y eso permitió que cayera en gracia ante los ojos del encargado de los presos, de la cárcel. Jehová estaba con José. Por lo tanto, eso permitió que el jefe de los coperos se acordara de José. Y Jehová estaba con José para permitir que el faraón lo nombrara segundo después de él. La clave de todo esto era que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José en todo momento. Y creo que aquí, para entrar ya al punto clave del episodio, es que José fue capaz de interpretar los sueños de estos jefes, de los panaderos y jefes de los coperos. Fue capaz de interpretar los sueños de Faraón, pero cuando fue joven no fue capaz de interpretar su propio sueño. Eso a mí me llamó tanto la atención, de que él no se dedicó a dar explicaciones de sus propios sueños. Y aquí son teorías mías, no, la Biblia no nos está diciendo explícitamente esto, pero pareciera que el sueño de José, que era de niño, de joven, era un sueño que venía de Dios,
Pero él como persona estaba muy inmadura para poder interpretar su propio sueño. Pero con el paso de los años, con el paso de los vaivenes de la vida, resulta que cuando ve a sus hermanos volver, se acuerda y dice, wow, ellos me vendieron, pero ahora se está cumpliendo el sueño que yo tuve cuando era joven. Y creo que eso es un poco lo que yo me siento identificado con esto. De que si bien yo te podría decir, no, es que yo no cumplí mis sueños de niño, no cumplí mis sueños de niño. Pero me he dado cuenta que en el transcurso de la vida he podido ir cumpliendo los sueños que Dios tenía para mí. Y he ido descubriendo que esos sueños que yo tenía cuando pequeño habían caído sobre un cuerpo inmaduro, sobre una persona inmadura. Pero en la medida que ha pasado el tiempo y que la clave es de que Jehová esté conmigo y yo esté con Jehová, me permite poder ir descubriendo cómo son y cuáles son los sueños de Dios. Entonces, quiero decirte esto, todos los sueños que tienes en tu corazón no son simplemente cosas tuyas, sino que Dios ha ido poniendo sueños en ti y Dios ha ido poniendo sueños en mí. Pero muchas veces los tomamos desde el egoísmo, desde el yo quiero ser músico, desde el yo quiero ser futbolista, del yo quiero lograr esto, yo quiero. Y muchas veces, y ya lo hemos leído, la estadística dice que todos los sueños que tenemos cuando niños, solamente el 16% de las personas logran cumplirlos, pero la mayoría no. Entonces me atrevería a decir que muchos de los que están viendo este episodio no han cumplido sus sueños de niños. No están cumpliendo la profesión con la que soñaste cuando era pequeño. Y eso no es malo. Porque si Dios puso un sueño en ti, solo necesitas madurar lo suficiente para poder interpretar esos sueños. Y por eso el episodio se llama Interpretando Sueños. Porque no me refiero a ir por la calle, ¿cierto? Caminando y que alguien me diga, oye, tengo este sueño. Ah, sí, significa que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. No. Significa que en la medida que voy conociendo a Dios y en la medida que estoy en el lugar que es la voluntad de Dios, así como José se mantuvo en la voluntad de Dios en todo momento, voy descubriendo cuál es el plan de Dios en mi vida. Porque muchas veces los sueños egoístas tienen que morir para que puedan brotar sueños llenos de generosidad. Y ese es el plan de Dios con nosotros. Y eso es lo que yo al menos he podido ir descubriendo, de que estos sueños de pequeños, y que en realidad yo creo que se me olvidaron otros sueños que podría haber tenido, pero casi todos esos sueños se trataban de mi propia felicidad. Pero en la medida que he estado sirviendo a Dios, he podido ir chocando con sueños, chocando con anhelos del corazón de Dios, que solamente yo veo y que brota generosidad en eso. Entonces estoy sirviendo en mi iglesia no solamente porque que a mí me gusta, es que veo cómo otras vidas son beneficiadas. Entonces por eso me encanta, porque José les dice, no se sientan mal por haberme vendido, porque yo vine acá para preservarles de vida a ustedes. Entonces, cuando José era joven, soñó que se iban a arrodillar ante él. Él lo vio de manera egoísta, lo vio como, sí, se van a arrodillar ante mí. Pero resulta que ahora entendió de que no era eso, sino que era que él iba a estar en una posición donde iba a poder ayudar a otros. Entonces yo quisiera en mi vida poder interpretar mis sueños de esta manera. Y no sé si le has tomado el peso a esto, de que cuando estás en la voluntad de Dios, realmente nuestros sueños corren peligro.
Nuestros sueños personales, nuestros sueños egoístas corren peligro. Pero para mí ha sido tan bueno. Lejos de ser una persona así como decir, oh, es que no fui lo que yo quería hacer. Y caerme y hundirme en ese estrés, en esa frustración de vida. No, llevo un tiempo tan pendiente, interpretando sueños. Señor, ¿cuáles son tus anhelos? Señor, está esto en mi interior. Ayúdame a interpretar esto. Ayúdame a descubrir esto. ¿Cuál es el plan que estás tramando en mi vida? Porque sé que va a beneficiar a otros. Entonces ya pasamos de ser personas inmaduras, donde decimos, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto. Y empezamos a crecer y avanzar y decir, wow, estos sueños tienen largo alcance. Estos sueños son para preservarles de vida a los demás, para darles vida a los demás, para permitir que otros puedan conocer a Cristo, para permitir que otros puedan crecer espiritualmente. Y eso sacia tanto nuestra alma, sacia mucho más que cualquier tesoro que podamos lograr y comprar en esta tierra. Y esos son los tesoros que están en el cielo. Es cuando servir a Dios y decir, wow, Señor, y estas personas entregaron su vida, estas personas decidieron cambiar, estas personas decidieron cambiar su rutina, estas personas decidieron tomar una decisión. O cuando a veces te toca dar un mensaje o un consejo y esa persona dice, gracias por este tiempo, gracias por esta conversación. Ahí estás preservando de vida a los demás. Entonces quiero invitarte a que puedas ver la vida de esta forma, a que puedas ser una persona que interpreta sueños, que interpreta los anhelos de Dios, que descubre los anhelos de Dios, que conoce los anhelos de Dios y dejar de lado el egoísmo y que todo se trate de mis sueños cuando hay algo mucho más grande que son los sueños de Dios. Los sueños de Dios realmente cuando chocan con mis sueños se hacen tan pequeños. Ya había una canción de alguien que yo sé que en el mundo evangélico como que no les cae muy bien Jesús Adrián Romero, pero hay una canción de Jesús Adrián Romero antigua que se llama Se desbaratan mis sueños. Y me encanta tanto, porque me acuerdo que el coro decía, y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Porque en la medida que vamos conociendo a Dios, vamos conociendo sus anhelos. Y mis sueños egoístas mueren. Pero mis sueños, aquellos sueños que Dios puso en mi vida, cuando empiezo a crecer y empiezo a madurar, empiezan a tener ya un componente lleno de generosidad, lleno de amor hacia los demás, lleno de servicio. Y eso que trae impacto, trae un mayor alcance. Así que quiero animarte a eso. No sé si has estado luchando con esto realmente. Quizás has estado luchando con que hoy es que no puedo cumplir mis sueños. Pero si cumples los sueños de Dios, si te lo pones por objetivo, no solamente es que tú te sientas mejor, es que realmente vas a ser una herramienta en las manos de Dios. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.